Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Daniel Elster, me acompaña Rosario González y hoy tendremos una entrevista internacional. Conversaremos con Pilar Román desde Bélgica, en Bruselas, y ella trabaja en Euroclima, el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, enfocado en las políticas públicas para abordar el cambio climático. Viene tremendo. Como siempre, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow, la Consultora de Acción Climática Implementa Sur y UNIT, quienes desarrollan inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Hola Rose, hola Pilar, bienvenidas, un gusto tenerlas acá. Hola Dani, hola Pilar, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este nuevo capítulo de Efecto Metanoia. Sí, está buenísimo. Y bueno, como siempre, me gusta esta parte porque me encanta contarles quién es Pilar, quién es nuestra invitada de hoy. Y bueno, Pilar es española, experta en desarrollo sostenible y cooperación internacional, es ingeniera agrónoma de formación y cuenta con 15 años de experiencia laboral internacional en proyectos ambientales y de desarrollo. Ha trabajado durante 10 años en América Latina, basada en Guatemala, Panamá y Chile, en varios programas de las Naciones Unidas. A lo largo de su carrera se ha especializado en la conexión entre el medio ambiente y las desigualdades. O sea, nuevamente, tremenda invitada en nuestro capítulo de hoy. Conectada con nuestro país a pesar de ser internacional, pero a mí me gustaría partir, Pilar, si nos pudieras contar un poquito de qué se trata Euroclima, este programa de cooperación, y cuál es tu labor ahí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes por allí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con vosotras hoy. Y bueno, como tú bien has dicho, Euroclima es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y tiene el objetivo de profundizar el conocimiento en la problemática del cambio climático y trabajar en las posibles soluciones. El fin último del programa es el logro de los objetivos del Acuerdo de París, apoyando la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC, por sus siglas en inglés, que los países desarrollan. Y bueno, Euroclima opera desde el 2010 en 18 países de América Latina, es financiado por la Unión Europea y cofinanciado por los gobiernos de Alemania, España y Francia. Hay un trabajo sinérgico de 7 agencias, que son agencias de cooperación de los 3 países, más 2 agencias de Naciones Unidas. Y el programa implementa iniciativas concretas. Yo personalmente estoy involucrada en el seguimiento y coordinación de 2 sectores temáticos, que sean el de agricultura y el de biodiversidad. Y hay otros 4 sectores más que se definieron de común acuerdo con los países socios, que son el riesgo de desastres, movilidad urbana, energía y agua. El programa también trabaja en lo que llama líneas de acción, que son las relacionadas con planes y políticas, financiamiento climático, transparencia, coordinación intersectorial, acción por el empoderamiento climático y, sobre todo, la inclusión de género y los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, en números globales, han sido 140 millones de euros, se han implementado 60 proyectos, se han trabajado con 240 organizaciones públicas o privadas latinoamericanas, se han hecho acciones en 200 lugares de toda América Latina y se han beneficiado a un total de 8 millones de personas. Y bueno, yo invito a los oyentes a explorar la web euroclimaplus.org si quieren saber más del programa. Y para el tema de que hoy hablamos, que es la importancia de la biodiversidad, de las especies silvestres en la alimentación, desde el programa quiero mencionar que también hemos trabajado en este ámbito, en la recuperación de alimentos y saberes ancestrales. Me gustaría destacar 2 proyectos por su relación con Chile como país andino, porque Daniela, Rosario, me gustaría comentarles que hemos observado que recuperar estos saberes, estos cultivos ancestrales, ayudan a la alimentación de las familias por su alto valor nutritivo, al equilibrio ecosistémico, por la capacidad adaptativa de estas especies, que esto es clave, ayudan al suelo por su capacidad de fijar nitrógeno y otros nutrientes, y para asegurar que las familias productoras tienen una mejora en su economía, hay que trabajar en paralelo en campañas de concienciación sobre el consumo, trabajar con tomadores de decisión para que incluyan leyes que protejan y conserven estas semillas, trabajar con organizaciones e industrias para que entren en la cadena de valor. Es un trabajo multidimensional y complejo, pero es parte de una necesaria transformación del actual sistema agroalimentario. Mira, un proyecto interesantísimo fue realizado por el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa,
y el objetivo era mejorar la capacidad adaptativa de los agricultores de papa andina, de Perú, Bolivia y Ecuador. Y esto se hizo a través de la aplicación de prácticas de agricultura climáticamente inteligente y con la recuperación de prácticas ancestrales y además apoyando articulación a mercados diferenciados, es decir, se aplicó un sello diferenciador de papa producida de manera climáticamente inteligente. Y luego el otro proyecto, también relacionado con la zona andina, fue la mejora de la producción, de la comercialización y consumo de 2 cultivos andinos, la cañagua y el tarwí. Se apoyaron a 1.200 familias quechuas y aymaras del altiplano para mejorar el rendimiento de estas semillas usando técnicas ancestrales, como por ejemplo, adaptar el ciclo de siembra a bioindicadores, es decir, comenzar la siembra cuando se ve que florece la planta de tola o la planta de yareta. Hay un montón de indicadores y se utiliza mucho la observación y escucha de aves o de sapos. Así que bueno, toda esta información está en la página web y si quieren seguir indagando yo les invito, así que podemos pasar a seguir hablando más allá de estos proyectos. Me parece súper impresionante que quizás para muchas personas Euroclima es desconocido y aquí vienes tú contando la cantidad de proyectos que hay que es como wow, o sea, de 8 millones de personas beneficiadas, de un montón de cosas, como que me impresiona a mí, que igual conozco un poquito, como, en verdad es muchísimo más lo que puede dar este programa. A mí me gustaría, Pilar, hablaste un poquito al principio del Acuerdo de París. ¿Podrías contarnos cómo estamos aquí en la región latinoamericana y el Caribe con sus avances para lograr los objetivos de este acuerdo? Antes como pues de partir, mira, me encantaría saber, aprovechar y preguntarte cómo estamos ahora. Pues mira, el Acuerdo de París, me imagino que sabéis que nació en el 2015 y que llama a todos los países a hacer todo lo que esté en sus manos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Y este esfuerzo queda plasmado en las NDCs, donde cada país pone sus compromisos para reducir sus emisiones. Entonces, actualmente, a día de hoy, hay 23 países en América Latina que representan el 90% de todas las emisiones de toda América Latina y Caribe que ya han actualizado su NDC por segunda vez. Entonces, ahora mismo tienen un compromiso total de reducir sus emisiones en un 20%, que ya es más de su compromiso anterior, que era de un 13%. Pero, a pesar de que hay un mayor nivel de ambición, es insuficiente. Se necesita reducir a la mitad las emisiones anuales de CO2 para 2030. Y si consideramos ahora mismo la velocidad anual de descarbonización o el desacople de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la evolución del Producto Interior Bruto de la región, necesitaríamos triplicar la velocidad de descarbonización. Mira, ahora mismo en América Latina es una región bastante especial porque el sector emisor más importante es el de agricultura, ganadería y cambios del suelo, que normalmente sería como el segundo o tercero en las otras regiones, pero en nuestra región es el más importante. Y por tanto es muy clave en América Latina trabajar en alternativas y transformaciones que aseguren que podemos alimentarnos al mismo tiempo que reducimos la huella de carbono del sistema agroalimentario y así alcanzar los objetivos de París. Claro, eso lo conversábamos también en otros capítulos cuando hablamos de mitigación y de huella, de lo importante que es lograr esto, pero también la importancia eso de aumentar la ambición y cómo hay muchos temas realmente que no tenemos tan visiblemente relacionados a cambio climático, tan visiblemente relacionados con el Acuerdo de París. Entonces, este programa contigo en especial, quizás también está eso de cómo relacionamos, pero queremos hablar de las especies silvestres. Para entrar a relacionarlo, primero nos gustaría si puedes explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos con especies silvestres, porque en Metanoia, hemos dicho en otros capítulos, nos gusta ser bien específicos con el lenguaje para poder construir la narrativa y entender de lo que estamos hablando, entonces quizás cada uno puede entender lo que quiera por especies silvestres, pero viniendo de ti, entender que todos tengamos un entendimiento común con especies silvestres. Sí, mira, la especie silvestre es aquella que se desarrolla sin intervención regular del ser humano, es decir, la que se encuentra en su estado natural de libertad e independencia, que no es domesticada. Y estas especies tienen conexiones culturales con las poblaciones locales, como por ejemplo, me pongo como yo misma de ejemplo. Yo soy de un pueblito del interior de España y tradicionalmente pues hemos ido a recoger espárragos en primavera y setas en otoño. Y estas especies son una fuente nutritiva complementaria, es una fuente de ingresos y también
es una riqueza de saberes y un bioindicador del estado de un ecosistema. Se observa claramente cuando un bosque ha sido sobreexplotado o cuando está afectado por el cambio climático, que la diversidad y la cantidad de especies silvestres se reduce. La importancia no solo alimenticia, también se usa como medicinal. Por ejemplo, yo recuerdo que yo acompañaba a mi abuela a buscar hinojo, manzanilla, también puede ser de construcción. Por ejemplo, yo me acuerdo que también con mi abuelo íbamos a buscar ramas de sauce para hacer sillas y cestas de mimbre. Eso está muy arraigado en cada cultura. Hace 20 años me fui a vivir a Suecia y vivía en una casita compartida cerca de un bosque y recuerdo como una compañera de la casa salía en las mañanas con unas tijeras a recoger lo que yo en ese momento consideraba malas hierbas para hacerse una infusión mañanera. Yo estaba escandalizadísima, pero ahí es donde aprendí que la ortiga realmente es una planta llena de hierro y por eso se protege con esos pelos urticantes. Por ejemplo, vayamos a Chile, el calafate se protege con espinas, pero en realidad es un superalimento de la Patagonia. Y bueno, pues hace justo un mes, el 8 de julio, el IPBES, que es la plataforma intergubernamental sobre diversidad biológica, lanzó un exhaustivo reporte o evaluación sobre el uso sostenible de las especies silvestres. Y mira, este reporte dice que las especies silvestres contribuyen al bienestar del ser humano en todas las culturas. 1 de cada 5 personas depende de plantas, hongos y algas para obtener alimento y generar ingresos. Y mira, a nivel global se utilizan unas 50.000 especies silvestres con fines alimentarios, energéticos, medicinales, religiosos, espirituales, decorativos. Pero si nos enfocamos a la alimentación, que es lo que nos interesa hoy, esto se reduce a un quinto, son 10.000 especies que se utilizan para la mejora nutricional de las comunidades. Por ejemplo, esto se observa en Chile en la pesca artesanal. Fíjate que la pesca artesanal a nivel global está muy ligada a los modos de vida de las comunidades locales y sustenta el 90% de los 120 millones de personas que se dedican a la pesca. Entonces, súper importante, el mensaje clave de aquí es decir que es clave garantizar la sostenibilidad del uso de las especies silvestres para asegurar su abundancia y diversidad para así, por un lado, contribuir al equilibrio del ecosistema y al bienestar humano, la otra mano, por la importancia que tiene con el ser humano. Increíbles todos los datos que nos das, como que es un bombardeo de información, así como wow, y todo lo que está conectado, y me encanta que lo conectes con Chile también, como que deja ese lugar y aterrizarlo en algo que es nuestro, y claro, como en la experiencia cotidiana, de las infusiones, de todo, como increíble acercarlo de esa manera, me encanta. Mucha información. Sí, y ahí, sí, como como decimos mucho y siempre se ríen, que decimos como nos explota la cabeza, nos vuela la cabeza con esta información, pero es real. ¿Qué pasa en estos programas? Como que uno tiene información como parcelada y aquí logramos unir todo, relacionar todo y justamente con eso te pregunto, Pilar, ¿cuál es la relación entre las especies silvestres, el sistema agroalimentario y el cambio climático? Pues mira, hay múltiples relaciones y voy a hablar tanto de adaptación como de mitigación. Mira, es un tema muy complejo y multidimensional, entonces me voy a centrar en plantas terrestres, que son las que aportan el 82% de las calorías de consumo humano. Entonces, comienzo con adaptación y me voy a enfocar en diversidad genética. Mira, de todas las especies comestibles de las que hemos hablado, ya hemos hablado que son 10.000, pero ahí incluyen hongos, entonces, plantas, lo que son plantas terrestres, hay unas 6.000 comestibles, pero en realidad el 90% de nuestras calorías, 90% de todas nuestras calorías que consumimos a día son 15 plantas. O sea, imagínate, 15 de 6.000 potencialmente comestibles. Mira, al industrializar la agricultura se empobreció la dieta, así es. Y ahora mismo, pues más de la mitad de las proteínas y calorías que tomamos de las plantas vienen de 3 cultivos. Son maíz, arroz y trigo. Y a nivel global, 2/3 de los cultivos son 9 especies, que son la caña de azúcar, el maíz, arroz, trigo, papa, soja, aceite de palma, remolacha azucarera y yuca. Esto nos indica claramente una pérdida de diversidad genética. La industria agroalimentaria enfoca sus esfuerzos en pocas especies para aumentar un rendimiento económico, pero lo que provoca un desequilibrio en la diversidad biológica natural y problemas de salud por deficiencia de micronutrientes y vitaminas. En cambio, las especies silvestres comestibles, ¿qué es lo que hacen? Ellas prosperan en sus hábitats naturales sin intervención humana. ¿Qué es lo que ocurre? Desarrollan
continuamente caracteres adaptativos que les permiten hacer frente a los cambios de las condiciones ambientales. ¿Y esto qué significa? Esto es la clave. Esto constituye un gran reservorio de genes novedosos que pueden utilizarse para desarrollar variedades de cultivos adaptados al cambio climático. Y hay abundantes testimonios de su uso eficaz en la mejora de cultivos. Y bueno, y como hemos comentado antes, las plantas silvestres, que son componentes importantes de la dieta de un quinto de la población mundial, sobre todo de las comunidades vulnerables, se calcula que el 70% de las personas con mayor índice de pobreza tienen su seguridad alimentaria basada en estas especies, con lo cual la genética es muy importante mantenerla y que luego nos puede ayudar a nuestros cultivos. Ahora me enfoco en mitigación. Esto ha sido como en adaptación, ¿no? La diversidad genética. En mitigación, el sector agroalimentario, debido a las prácticas agrícolas, a los fertilizantes y al cambio de uso del suelo, es un gran emisor de gases de efecto invernadero. De hecho, en América Latina y Caribe, más de la mitad de las emisiones pues viene del sector agroalimentario. Y para que tengáis la dimensión, es casi la mitad de las emisiones. La siguiente es de 16% del transporte. Entonces, y además, América del Sur es la región con, con el mayor consumo de carne de vacuno, pero del mundo. O sea, se consume más vacuno por día 3 veces más que en Europa. Entonces, para que tengáis en mente, el consumo de carne es el 55% de las emisiones de la agricultura, pero solo aporta el 4% de la ingesta de las calorías. El 4%. Para que os hagáis una idea, un kilo de proteína de maíz emite 30 kilogramos de CO2 equivalente. Un kilo de proteína de vaca, 1.260 kilogramos. Igual la leche, todos los productos lácteos son altamente emisores, que son unos 260, son casi 10 veces las emisiones de un kilo de proteína de trigo. Entonces, bueno, y aparte se utiliza casi 3/4 del agua dulce para la agricultura, 1/3 de la superficie terrestre. Entonces, vemos que la huella de carbono y la huella hídrica del sector agroalimentario, como es actualmente, no puede seguir, no es el camino, hay que transformar. Y las especies silvestres se encuentran en ecosistemas de importancia para el secuestro de carbono, tales como los manglares, los bosques, los humedales. Y además, hacer productos de consumo local y sin uso de maquinaria realmente reduce mucho la huella de carbono de estos alimentos. Así que, bueno, como podéis ver, las especies silvestres tienen mucho que decir y que hacer en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Yo querría destacar 3 estrategias para luchar contra el cambio climático del sector agroalimentario para que las tengamos así en mente. Algo rapidito. 3 estrategias que yo considero que son las principales. Usar métodos climáticamente inteligentes en el sector agroalimentario, es decir, reducimos drásticamente el uso de fertilizantes químicos que son los responsables de la mayoría de las emisiones de óxido nitroso y cambiarlos por fertilizantes orgánicos. Por ejemplo, hay otras prácticas, pero eso es uno de los principales, el mal uso de los fertilizantes. Otra estrategia, conservar bosques y otros ecosistemas con alto contenido de carbono. El potencial de mitigación y de secuestro de carbono por parte de bosques, pastizales, tierras de cultivo conservadas y humedales es brutal, de hasta 12 gigatoneladas de carbono al año. Y la última estrategia, por supuesto, dietas saludables. Una dieta que sea nutritiva, que tenga baja emisión de gases, baja huella hídrica y que no afecten al cambio del uso de la tierra. Así que, bueno, las especies silvestres realmente aportan directa e indirectamente a estas estrategias para descarbonizar el sistema agroalimentario actual. Sí, está muy bueno que lo expliques y con las estrategias, porque también los que nos van siguiendo en el programa, hace un par de episodios tuvimos uno especial sobre la huella de carbono, donde explicamos esto, entonces pueden relacionarlo directamente, pero como te decía anteriormente, creo que para muchas personas no es evidente la conexión entre especies silvestres y cambio climático, así que está genial visibilizarlo. Y a mí me queda dando vuelta el número desde 6.000, creo que dijiste, especies, a 9 que se cultivan. Y es como, ¿en serio? ¿9 de 6.000? Como qué pobreza nutritiva tenemos. Increíble. Y ya también mencionabas el informe del IPBES,
esta plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Después lo podemos publicar en nuestras redes para el que le interese el informe. Pero este informe es súper interesante, que lo mencionaba Pilar, y ahí también revelan que estamos en una aceleradísima crisis mundial de pérdida de biodiversidad. Y que se extinguen como 1 millón de especies de plantas y animales y que están ya en peligro de extinción y van aceleradamente reduciendo su cantidad. Entonces es alarmante también, pero no queremos aquí alarmar, sino también visibilizar esto de las conexiones que hay, y lo mismo que tú decías al final de tu estrategia, es cómo podemos tomar una acción al respecto, que me encanta que lo plantees así, porque realmente tenemos un impacto. Y ahí va mi pregunta. Respecto a este informe, ¿cuál considerarías que es el impacto real o el más evidente, el más fuerte de esta pérdida acelerada de biodiversidad? Mira, se calcula que 2 de cada 5 especies de plantas del mundo están en peligro de extinción y 1/3 de las poblaciones de peces marinos silvestres están ya sobreexplotados. Las causas son pérdida de hábitat natural, introducción de especies invasoras, cambio climático y la presión humana, a través de urbanización, carreteras, industria, contaminación, sobreexplotación, tala. Y además hay una presión además creciente, que es el comercio ilícito. De hecho, el comercio ilícito de especies silvestres es el tercer más importante del mundo, empezando por el narcotráfico. Fuerte. Bueno, estamos en el tercero, fuerte. Son 200.000 millones de dólares lo que mueve. Sobre todo es para madera y para peces. Es el valor que más representa este comercio ilícito. Entonces, estos cambios en la disminución de especies, porque, claro, el comercio ilícito está muy relacionado a un mal uso, a un uso insostenible, a una sobreexplotación. Entonces, esta disminución tiene un impacto directo en el equilibrio del funcionamiento de los ecosistemas. Y para mí, el mayor impacto relacionado con la alimentación es la pérdida de polinizadores silvestres. Mira, hay miles de especies que son claves para la continuación y reproducción de las plantas silvestres comerciales y, por tanto, la pérdida irreversible de polinizadores, rompiendo el equilibrio ecosistémico, nos lleva a la pérdida de esa genética, de esas plantas, de esa alimentación, medicina, etcétera. Así que para mí ese sería el mayor impacto. Oh, tremendo. Nada de menor, tremendo. Y más, como más y más datos, siento que esta entrevista me deja así con wow. Estoy todo el rato escuchando como... Estoy lento, como que estoy así como de a poquito. Tratando de procesar todos los datos, que es impresionante. Creo que es súper importante realmente hablar de estas cosas, como esos impactos que escapan la comprensión un poco. O sea, eso decías tú de... tanto de la cantidad o ahora del comercio ilícito, o sea, yo no lo habría ni pensado. Eso me parece increíble. Imagínate, sí. Y Pilar, a mí, nosotros acá, bueno, en Metanoia siempre hablamos de que impulsamos, promovemos iniciativas que fomenten un estilo de vida hacia un vivir, un habitar más armonioso y como más respetuoso también con el medio ambiente. Entonces, en base a esa introducción, por así decirlo, para quienes no saben qué es Metanoia, te aprovecho de preguntar cómo crees que podríamos establecer una relación más sostenible con las especies silvestres, considerando todo lo que nos acabas de decir también. Todo este contexto. ¿Cuál es el camino que deberíamos llevar o tener en cuenta? Pues mira, actualmente contamos con acuerdos internacionales que reconocen la necesidad de evitar la pérdida de diversidad y de las plantas y maximizar su disponibilidad. Y estos acuerdos son el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, el Segundo Plan de Acción Mundial para los Recursos Fitogenéticos. Existen directrices voluntarias para la conservación y el uso sostenible de parientes silvestres de cultivos y parientes silvestres y plantas silvestres comestibles. A pesar de esto, de todo este marco internacional, muchos países, por no decir casi todos, están todavía rezagados en la protección de las plantas silvestres, especialmente en sus ambientes naturales, donde seguirían evolucionando y desarrollando características adaptativas en respuesta a los estímulos ambientales. Sin embargo, en el reporte del IPBES se habla de trabajar más a nivel nacional y local a la hora de asegurar la protección y la conservación. Creación de políticas que aseguren una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios, políticas que reconozcan y apoyen diversas formas de conocimiento y el monitoreo transparente de la abundancia y de las prácticas de uso de las especies silvestres.
También se habla de la importancia del uso de las especies silvestres por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Tienen un amplio conocimiento, prácticas y creencias sobre su uso. Y los pueblos indígenas gestionan la pesca, la recolección, la explotación de animales terrestres en más de 38 millones de kilómetros cuadrados en 87 países, es decir, 40% de las zonas conservadas. Entonces, es importante que se apoyen los derechos de tenencia de tierra y de mar, el acceso equitativo, la pesca, el acceso equitativo a la tierra, a la pesca, a los bosques, y combinarlo con políticas de alivio de la pobreza, que eso es lo que crea condiciones favorables para el uso sostenible de las especies silvestres. Y Pilar, si hablamos, por ejemplo, antes hablamos de las estrategias que nos diste acá, ¿cuáles serían las mejores estrategias para proteger las especies silvestres y los ecosistemas? A nivel individual, cada uno. Sí, o sea, saber, claro, si es que se puede llevar a actuar a nivel individual y cómo también podríamos nosotros estar acá con eso. ¿Cómo podríamos hacer algo nosotros? Pues mira, claro, a nivel individual yo creo en la educación, la comunicación, la concienciación como motor clave del uso sostenible para obtener los conocimientos y la capacidad de mejorar tu toma de decisiones sobre la sostenibilidad de los usos, ¿no? Es el camino para cambiar las actitudes y el comportamiento con un mayor conocimiento ecológico. Yo recomendaría dedicar tiempo a aprender sobre las especies autóctonas de tu área, de los usos que se les ha dado tradicionalmente, cultivar hierbas autóctonas en el balcón de tu casa, allí como en Chile podría ser achicoria o boldo. Recomiendo probar comidas tradicionales, ir a mercados locales, probar variedades nuevas, pasar más tiempo en la naturaleza, observar las especies que existen allí, por ejemplo, observar cuáles son las medidas de conservación que hace tu localidad, por ejemplo, del polinizador más importante que es el murciélago, y cuando sea posible, pues participar de reglamentos y políticas locales de conservación, hablar con los profesores del colegio de tus hijos para insertar estos temas en la currícula. Y creo importante también escuchar y valorar los saberes de las comunidades locales y pueblos indígenas, como por ejemplo cuando yo vivía en Chile quedé fascinada con la práctica mapuche del trasquintu, que es una ceremonia de intercambio de semillas entre comunidades, especialmente era en periodos de siembra, pero actualmente sigue haciéndose y ha cambiado un poquito, se puede hacer en cualquier momento y puede atender cualquier persona. Y creo que este tipo de prácticas sociales y culturales mantienen viva la base ecológica de muchos ecosistemas, en este caso chilenos. Me encanta, qué lindo ejemplo, llevarlo a lo nuestro y que te haya impactado de esa manera, a mí me fascina. Y si bien ahora nos estabas contando todas estas estrategias individuales que podemos ejercer para proteger las especies silvestres y estos saberes ancestrales, me gustaría ir cerrando esta entrevista preguntándote también cómo crees que podemos mejorar en relación, o sea, en general, nuestra relación con nuestros ecosistemas. Mira, realmente, empezando por ubicarnos, no somos el centro de todo. Creo importante entender la naturaleza de manera holística sin poner al ser humano en el centro. Es decir, hemos crecido pensando que los manzanos están ahí para alimentarnos, cuando en realidad es una estrategia evolutiva de las plantas para asegurarse de su dispersión y su fertilización. Una higuera, una fresa, un peral, un ají, una sandía descubrió que cubriendo su semilla con un material carnoso sabroso iba a atraer animales que se lo comían, la semilla iba a pasar por el tracto intestinal y terminaba en el suelo con su propio fertilizante. Así como cuando nos comemos un tubérculo o un bulbo, estamos comiéndonos el reservorio de una planta que guarda para cuando hay sequía o para producir la semilla. Y bueno, y a partir de ahí el ser humano ha domesticado las especies, las ha seleccionado, gestionado y creado varias variedades. Pero esto es el 0,005% de todo lo que existe. Hay un mundo ahí fuera que debe ser gestionado de manera respetuosa y sostenible. Y bueno, esto es un tema que a mí me apasiona. De hecho, estoy escribiendo una novela ecofeminista sobre la posible convivencia entre hace 45.000 años de una mujer cazadora-recolectora, su contacto con una de las primeras comunidades agrícolas, y ahí cómo se ve el cambio de paradigma de los roles, de las profesiones y de la especialización que nos ha llevado a lo que es ahora. Entonces, bueno, yo también espero que esa novela nos ayude a seguir reflexionando y planteando totalmente. el tema actual. Para hablar de la novela. Sí, eso, buenísimo. Así que bueno, pues
Ha sido un gusto. Yo espero que esto sirva un poquito a las personas para reflexionar lo que comen y cambiar sus dietas y mirar la naturaleza con otros ojos. Totalmente. Yo creo que da más espacio de solamente, o sea, como que eso es una patita de esta gran reflexión que nos llevamos hoy día, y que también es lo que siempre hablamos en Metanoia de la importancia de reconocer la naturaleza, de sentirnos parte de, y no ver siempre todo desde una perspectiva lineal, sino que es todo más circular, si queremos verlo así, porque realmente cada acto que hacemos tiene un impacto. Y eso es lo que tratamos siempre de contar en Metanoia, de dar ejemplos, y creo que hoy día con este programa nos llevamos mucha información, desde que podemos saber así como a nivel macro, a nivel mundial, nuevas métricas, data que no sabíamos antes quizás, pero también sabemos el cómo podemos aportar individualmente, y también cómo esto puede tener cada paso que demos puede tener un impacto. Así que cada acción cuenta. La cosa cuenta. Así que muchas gracias. Me encantó este programa. Somos público fácil. Bueno. Yo me sumo también en que me encantó la última reflexión de la sandía y de ver cómo, claro, generó su propia estrategia para poder esparcirse, ¿no? Como que es así, claro. Es decir, la semilla es la inteligente al final, ¿no? De que genera este conocimiento, es como, no sé, todo ese tipo de información, y espero que los que nos escuchan también lo sientan de esa manera, van acercándonos a este reconocer la naturaleza que hablaba la Rose, del propósito de Metanoia, de que desde ahí tú puedas cuidar tu entorno, tú puedas cuidar esa naturaleza entendiendo que eres eso mismo y que hay una inteligencia ahí increíble y que hay una biodiversidad de la que tú nos hablas, Pilar, en que es muchísimo más gigante de la que esperamos, de los 9 nomás que estamos relacionados para comer y de ahí para arriba. Así que muchísimas gracias. Creo que es súper importante tener conversaciones como esta. Este es un programa que hay que escuchar de nuevo con calma y parando y tomando apuntes, pero está buenísimo. Gracias, Pilar, de verdad, buenísimo darte el espacio y el tiempo desde Bélgica, así que espero que vengas a hablar de tu libro más adelante. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo lunes aquí en TX Plus. Gracias a Gabriel en los controles, gracias Rose, gracias Pilar, y nos vamos con la canción One de YouTube. Hasta la próxima. Chao. Chao. Thank you.